Américo Zambrano es un periodista empedernido que se ha abocado en los últimos meses a este trabajo. Nuestros muertos, una historia de violencia y represión que tiene que ver justamente con los asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en diciembre del 2022 y enero del 2023. Es una crónica muy bien argumentada y muy bien sustentada, y Américo Zambrano se ha tomado unos minutos para estar con nosotros, para hablar de nuestros muertos. ¿Cómo te va, Américo? Carlos, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en el programa. Encantado de tenerte aquí. ¿Cómo comienza esta aventura? ¿Por qué decides hacer este libro? Bueno, yo empecé en este caso, como muchos otros periodistas, digamos, cubriéndolo, ¿no? Yo trabajo en el semanario Hildebrand en sus 13 y nosotros hemos cubierto a fondo el tema de lo que ocurrió durante las protestas. Así es. Pero a veces cuando nosotros hacemos estos cubrimientos, en nuestro caso semanales, hay mucha información que se queda, ¿no? Hay mucha información que merece ser profundizada. Okay. Falta papel a veces para contarlo todo, ¿no? Claro, faltan caracteres. Entonces el libro me parece que fue una muy buena oportunidad para profundizar en este trabajo periodístico que ya empezamos en el semanario y que otros medios también lo han realizado, como IDL, como Ojo Público, y darle, digamos, una profundidad mayor al tema, ¿no? De acuerdo. ¿El formato es un formato escrito en crónica? ¿Es una crónica de lo ocurrido? Sí, yo diría que es un gran reportaje o que narra diferentes hechos, diferentes sucesos ocurridos, porque el libro no ha buscado quedarse en Ayacucho y en Juliaca, que son los dos casos, digamos, más emblemáticos, ¿no? Por la cantidad de muertos y además porque los medios se abocaron mucho a esos dos, pero en Arequipa, en Apurímac, en Pichanaki, ocurrieron historias tan trágicas como las que ocurrieron en Ayacucho y en Juliaca, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo se trabaja un libro de estas características? ¿Cómo se organiza la información? ¿Dónde buscas? ¿Cuál es la pita que empiezas a jalar? ¿Cómo ordenas toda la información? Cuando empecé el libro, esa fue una de las primeras preguntas que me hice. Jerónimo Pimentel, el director de Penguin Random House, me dice, empieza por capítulos. Escribe el capítulo 1 como si fuera un reportaje. Claro, y esto va a fluir, y esto va a fluir, y eso es lo que hice, ¿no? Como te comentaba al inicio, yo venía trabajando el tema ya en Hildebrand, así que había fuentes, había, digamos, contactos, no solo con los familiares, sino también con abogados, con fiscales. Yo he cubierto mucho el tema militar y policial durante bastante tiempo, así que tenía llegada. Claro. Y se trabajó de esa forma, como el capítulo 1 trata de Ayacucho, de los sucesos de Ayacucho, y entonces se trabajó como un reportaje mucho más largo que el usual, ¿no? Y cada hecho ocurrido, cada masacre, digamos, se trabajó de una manera... De acuerdo. Tu consulta a fuentes presenciales, ¿fue fácil obtenerlas? ¿Las fuentes querían hablar, querían contar lo que habían visto y vivido, o por el contrario encontraste resistencia? No encontré resistencia porque hay mucha indignación. Y no solo indignación a nivel de los familiares, que, digamos, llevan más de un año esperando justicia. Así es, y que acaban de formar una asociación, además, ¿no? Sí, sino también indignación por parte de los abogados, de los familiares, que ven que sus casos no avanzan, de los propios fiscales, que, digamos, han sufrido muchas rotaciones a lo largo del tiempo. Sin duda. En Juliaca hubo 5 cambios de fiscales. Imagínate. Y luego todo eso va a Lima. Indignación y también insatisfacción de los fiscales de Lima porque no se les da los recursos, porque no hay peritos. Entonces se encuentra mucho de este tema que hace que la gente trate de comentarte las cosas. Donde hubo más resistencia es evidentemente en las Fuerzas Armadas militar y policial. Claro. En el inicio, porque luego de que la presidenta comenzara a decir que ella no es la responsable, que los responsables son los ejecutores, los mandos menores. Primero dijo los mandos medios y los mandos menores, luego cambió de versión, y ya empezaron a expresar sus molestias. Claro, sí. De acuerdo. Tras la renuncia de Otárola, investigaciones como estas nos van a servir para poder determinar con absoluta precisión la cadena de mando que llevó a los hechos fatales de enero del 22 y diciembre del 22 y enero del 23. Este libro puede demostrar que la cadena de mando que ordenó
que se disparara a población desarmada vino desde la Presidencia de la República? Yo no te podría decir, Carlos, si es que hubo una orden para disparar. Lo que yo te puedo decir es que ha habido y eso son los hechos, hubo primero un terruqueo, sin duda, ¿no? Absoluto, que fue público y además que está sustentado en numerosos informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía que dieron pie a las resoluciones supremas para las declaratorias de emergencia. Y lo segundo es que los militares y los policías que fueron enviados a controlar a las manifestaciones de orden público, a los militares y policías se les entregaron fusiles. En Ayacucho a los militares fusiles Galil, y a los policías fusiles AKM, y lo mismo ocurrió en otras regiones. Los policías no han ido, digamos, con la cantidad suficiente de equipos antidisturbios, de cascos, no han ido protegidos con armas no letales, con elementos disuasivos, no, han ido con fusiles. Y entonces, y además se ha estructurado el tema... ¿Quién manda, perdóname, Américo, quién manda una manifestación a soldados y policías armados hasta los dientes, no? Bueno, en los reglamentos de la propia policía se señala que el uso de armas de fuego en una protesta necesita de la autorización de los oficiales a cargo, de los más altos oficiales. Porque acá, Carlos, ha habido una planificación. No es que los policías salieron por su cuenta y cada quien hizo lo que se le vino en gana, que es un poco el discurso que ahora estamos que quieren ofreciendo. Construir, claro. No, acá ha habido planes operativos, acá ha habido un jefe del comando conjunto que centralizó todas las operaciones, han habido comandos operativos en el caso del ejército, por ejemplo en Ayacucho hubo un puesto de comando con una cantidad de oficiales, cada uno con sus determinados cargos y obligaciones para dirigir, supervisar, y ver todo lo relacionado a la actuación de los militares, y lo mismo ha ocurrido con la policía. En cada región ha habido un puesto de comando, digamos que vertical, que cumplía una orden y cada quien cumplía su trabajo, ¿no? Entonces, eso te habla evidentemente de una cadena de mando que va desde los niveles más inferiores hasta los niveles más altos. Ya la propia fiscal Mirela Coronel, que está a cargo de las investigaciones, ha señalado que en Ayacucho el general a cargo, que es el general Vera Ipenza, es responsable del delito de homicidio por autoría inmediata. Si el general de Ayacucho es indicado como responsable de las muertes por autoría inmediata, eso significa que esa cadena de mando, que porque él está a la mitad, tiene que jalar hacia arriba, evidentemente, ¿no? Porque él también cumplía órdenes. Pero eso lo determinarán los fiscales a cargo de las investigaciones relacionadas a los altos funcionarios, ¿no? En tal caso, lo que no me queda duda a mí, y lo pongo sobre la mesa para tu opinión, Américo, es que por lo menos hubo omisión. Porque tú al primer muerto tú puedes retirar a la tropa y decir, basta, nos acantonamos, ¿no? Omisión sin lugar a dudas, porque acá es importante que se responda una pregunta, ¿no? ¿Qué hizo la presidenta? ¿Qué hizo el premier en ese momento, el señor Otárola, para evitar que las muertes continuaran en el tiempo? Continuaran, eso es. En el tiempo, Carlos, porque no estamos hablando de un hecho aislado. Así es. Probablemente las primeras muertes que ocurrieron en Apurímac, alrededor del 12 de diciembre, agarraron a un gobierno, digamos, que recién estaba conformándose, ¿no? Pero luego hubieron muertes en Arequipa, en La Libertad, en Ayacucho. En días continuados, además, claro. A lo largo de 2 meses y en ciudades distintas y con un patrón muy similar, el patrón de una respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, acá hablamos de una forma, de una cadena de negligencias, ¿no? Y por supuesto de encubrimiento también, porque las autoridades no han hecho nada para esclarecer los hechos, ¿no? Al contrario, han tratado de evitar que se conozcan, ¿no? La Fiscalía ha enviado numerosas solicitudes al Ministro del Interior, al Ministro de Defensa, al Premier, para que se les permita acceder a los documentos internos, a las cartas que se cursaban, correos que se cursaban entre los militares y el poder político, y le dijeron que no, porque ese es secreto de Estado. De acuerdo, Américo. Pero qué paradoja, porque tienes fiscales provinciales que están haciendo su trabajo con diligencia, además en fiscalías especializadas, como en el caso de Ayacucho, pero en la cúpula de la fiscalía tienes lo contrario, el intento de la opacidad y el silencio, ¿no?
Sí, lo que vemos lo decimos en el libro, es una cadena de negligencias en diferentes sectores, ¿no? Por supuesto en el gobierno, en el sector militar y policial también, pero también en la Fiscalía. Porque la Fiscalía se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar investigaciones céleres y profesionales. Y ocurrió todo lo contrario. Por lo menos durante los 6 primeros meses los fiscales estuvieron dando tumbos en regiones y la fiscal de la Nación en ese momento, la señora Patricia Benavides, realizó tantos cambios que cada fiscal llegaba o investigaba los hechos con solo un mes y luego venía otro y los cambiaban para que al final... Y no has hecho pruebas de absorción atómica, no has hecho una serie de cosas que hay que hacer inmediatamente, ¿no? Que se hacen inmediatamente, pero ahí tiene que ver mucho también el expertise de cada fiscal. Buen punto. Los recursos que tiene. Buen punto. El hecho es que no se hicieron. Y entonces ahora, por ejemplo, se está sindicando a 2 militares en Ayacucho como autores directos de las muertes, ¿no? Es decir, por los videos se ha logrado determinar. Pero eso tiene que probarse en un juicio, ¿no? Y sin pericias de absorción atómica, sin incautación de armas, no sé hasta dónde puede llegar la Fiscalía para probar que los militares que son identificados son los que dispararon las armas, sí, ¿no? pues. Los videos, evidentemente, ¿ayudarán? Ayudan muchísimo a identificar. Pero eso se tiene que probar en un proceso, ¿no? Y lamentablemente hay un montón de omisiones, numerosas omisiones que no se han hecho y que hacen que estas investigaciones, como ocurre en los casos de derechos humanos, se alarguen con el tiempo y pasen muchos meses y no años hasta que comience a descubrirse la verdad, ¿no? De acuerdo. Américo, ese trabajo valiente, intenso, importante, ha sido respaldado por una editorial, que es Editorial Aguilar, que también entonces asume una responsabilidad frente a lo que tú has escrito y dicho en este libro. Cuéntame de ese vínculo con la editorial, cómo se construyó y cuánto se ha jugado en esto. Bueno, la editorial se ha jugado muchísimo. Para empezar, desde la primera vez que hablé con Jerónimo Pimentel sobre el tema, él dijo, la idea me encanta, ¿no? Incluso habló de un primer título inicial, ¿no? Pero yo he recibido todo el apoyo de la editorial Penguin Random House. Eso es importantísimo. Muchísimo. Me parece que han actuado con mucha valentía porque es un tema muy difícil. Además, en estos momentos de tanta polarización, ¿no? Y ellos me han apoyado mucho. He tenido editores que digamos, me han ayudado a limar estas subjetividades que a veces acompañan al trabajo periodístico para que queden los hechos y solo los hechos, ¿no? En la medida de lo posible. Y yo creo que este trabajo no hubiera podido, sin lugar a dudas, haber sido realizado sin una editorial el apoyo, sin la valentía de la editorial. Y yo les agradezco muchísimo. Claro, lo que pasa es que para que Aguilar o Penguin, digamos, publique un libro de estas características, cada palabra cuenta. Entonces imagino que el corrector ha estado pidiendo cada palabra y negociándolas un poco contigo, Américo. Bueno, ha habido un equipo de abogados también. ¿Ves? Claro. El proceso ha sido bastante intenso. Intenso, claro. Sí, cada palabra ha sido revisada. Y me parece bien, me parece genial. No, sin duda, no lo cuestiono. Me parece, o sea, en algún momento... Carlos, irrita, sabes, por supuesto, claro. Los periodistas queremos publicar inmediatamente, cuando tenemos algo queremos publicar. Así es. Por ejemplo, los videos de Ayacucho, los nuevos videos de Ayacucho, nosotros los teníamos para el libro desde noviembre, aproximadamente octubre, entonces había que esperar. Yo les decía, oye, esto tiene que salir ya porque en diciembre se cumplió un año de las muertes en Ayacucho y los videos van a salir, van a comenzar a salir pruebas que nosotros tenemos. Pero ellos no, mira, esto tiene que ser, hay que esperar, hay que leerlo bien. Y al final creo que estuvo bien esa espera porque ayuda muchísimo a sopesar las cosas con mucho más calma, ¿no? Es otro ritmo, sin lugar a dudas. Sin duda. ¿Tenemos posibilidad de una segunda parte de esta investigación? ¿La investigación continúa o has marcado un final en el punto final de este libro? No, sin lugar a dudas, el tema está recién empezando, diría yo, porque hablamos de 2 militares identificados en Ayacucho y de un policía que está con orden de captura. No, el tema no lo abandonamos, pero hacer un libro con el tema, digamos. Mira, todavía no lo he pensado porque todavía. Acabo de salir. Ok. Pero yo quiero seguir con el tema, por supuesto, ¿no? Porque esto aún está en pañales, ¿no? Aún está empezando, aún recién se están volviendo a realizar
citaciones. Recordemos que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, salió, hay un nuevo fiscal, hay una nueva fiscal coordinadora de derechos humanos. Hay un nuevo premier, por muy mellizo que sea del anterior, digamos. Sí, por ese lado no creo que cambien mucho las cosas, ¿no? No creo que cambien, el discurso se mantiene. Pero las astucias son diferentes, es decir... Sí, bueno, pero el señor Adrancén, no sé si es mejor que el señor Otárola en estos temas. En estos, ¿no? Pero ya lo hemos visto en la audiencia de la Corte Interamericana, cómo él se relaciona con los familiares. Y me parece que el discurso es igual o quizá peor en ese sentido. Pero creo que es más temperamental que el anterior y de pronto por ahí se filtran algunas cosas. Pero en fin, veremos qué pasa. Acá lo importante es el trabajo de las nuevas autoridades del Ministerio Público. Sin duda, ¿no? sin duda. Y vamos a ver el señor Villena, digamos, cómo se comporta en este tema, porque lo último que nosotros logramos introducir en el libro fue que se habían contratado 33 peritos para acompañar a los fiscales en todo este trabajo, pero los peritos contratados durante la época de Benavides, pero que recién han empezado, son peritos, no sé, expertos en accidentes automovilísticos, ingenieros petroleros, ingenieros mecánicos. No hay ningún perito criminalístico, por ejemplo. Me encantó. Y entonces la fiscal coordinadora ha enviado un oficio para preguntarle al fiscal, bueno, ¿y qué hago con estos señores que no me van a ayudar mucho porque su expertise está en otros temas? Y entonces ahí se necesita mucha decisión del fiscal de la Nación para investigar y llegar al fondo de la verdad, que me parece que es lo que todos buscamos, ¿no? Totalmente. Te preguntaste y se preguntaron al interior del semanario, ahora que ha salido Otárola, ¿cómo pudo haber salido por un lío de faldas y pantalones y no haber salido como por algo como esto, Américo? Sí, por supuesto. Leí un tuit que era algo así como lo ocurrido es un diagnóstico del país, ¿no? Carmen McCabe habla mucho de que somos un país que no tiene memoria colectiva, ¿no? Que no reflexiona sobre las tragedias que nos ocurren, ¿no? Yo creo que este caso tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y me parece que el señor Otárola permaneció durante mucho tiempo porque tenía el apoyo del Congreso, porque, digamos, el Congreso jamás lo cuestionó en ese sentido y entonces él nunca... ¿Lo dejó hacer? Lo dejó hacer. Y él nunca dio explicaciones claras sobre lo ocurrido, sobre su papel, porque recordemos que él fue ministro de Defensa cuando ocurrió lo de Ayacucho y luego se va como premier. Sí, señor. Y entonces es luego... Angulo el premier en Ayacucho, es Angulo, ¿no? El premier en Ayacucho, un personaje casi fantasmal, Casi fantasmal, sí señor. Que salió inmediatamente como llegó, ¿no? Como llegó. Y el señor Otárola manejaba las cosas en el gobierno, él llevaba las riendas en el gobierno. Entonces este discurso de que yo no me enteré de lo que los militares hacían, no me informaron de las operaciones, porque ese es un trabajo de los militares y los policías, no tiene mucho sentido. De acuerdo. Porque además el propio jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha declarado a la Fiscalía, y para el libro nosotros hemos podido obtener la versión de la gente del Comando Conjunto, es que le dio cuenta a la Presidenta y al Premier de todo lo que pasaba, ¿no? Eran los jefes, y los militares no movieron un dedo sin la autorización de la Presidenta y del Premier. De acuerdo. Américo, el tiempo me gana. Preguntas finales. Siempre apelando a la vanidad natural que todos tenemos. ¿Quién te gustaría que lea este libro? ¿A quién se lo quieres recomendar? ¿Es un libro para todos? ¿Es un libro para algunos? ¿Es un libro más para los jóvenes y el futuro? ¿A quién te imaginas leyendo Nuestros Muertos? A todos, en realidad. A todo peruano de buena voluntad, digamos. Sí, es que lo que pasa es que muchos de nosotros nos hemos quedado con la idea que el gobierno nos vendió, que era esto una sonada subversiva, ¿no? Así es. Y nos quedamos con la idea también, porque incluso yo entré con esa idea al libro, que los fallecidos habían participado de los actos vandálicos y que probablemente algunos de ellos eran terroristas o tenían vinculaciones con el terrorismo o tenían antecedentes de terrorismo. Y eso no es así. Entonces yo creo que sería bueno que la gente se informe, reflexione un poco sobre lo ocurrido, que es algo trágico, y entienda un poco más, ¿no?, sobre el tema. Sí. Creo que además está publicado en un buen momento, mediados de marzo, de cara a la Feria Internacional del Libro de Lima de mitad de año. Creo que va a ser un libro muy recurrido y muy requerido. Así que gracias, Américo, por haberlo traído a Nativa y por haberlo compartido.
y mientras tú me regalas una firma del libro, Muchas gracias. y yo voy anunciando algunas cosas importantes. La pueden encontrar la publicación en todas las librerías importantes de nuestra ciudad y de nuestro país. Búsquenlas en Ibero, Crisol, Virrey, donde ustedes encuentren el sello Aguilar. Ahí van a poder encontrar el trabajo de Américo Zambrano.